Pues ya estamos en la segunda parte de la llave. Como les había dicho en la primera, vamos a hablar de temas jurídicos. Hoy nuestro tema del día es el derecho concursal. Para ello tenemos, como cada lunes, a nuestro colaborador habitual, don Jaime Cabrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. También nos acompaña hoy don Fernando Soler. Fernando es abogado especialista en derecho concursal y socio fundador de GES Concursalia. Buenas tardes. Correcto. Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. En primer lugar, antes de empezar a hablar de la ley concursal y de los cambios que se están viendo, me gustaría que hablásemos, que explicásemos en qué consiste la ley concursal y cuál es el objetivo de esta ley. Sí, bueno, pues mira, la ley concursal que entró en vigor el pasado 1 de septiembre del 2004, o sea, estamos ahora en los 2 años de su activación, de su puesta en marcha, ha supuesto, bueno, pues en definitiva, una idea elaborada desde, yo creo que prácticamente de hace 30 o 40 años, en el que se pretendía buscar en un solo texto dar una unificación a toda la normativa que venía siendo aplicable en el derecho concursal. Anteriormente era una materia muy engorrosa porque se encontraba distribuida la legislación en varios textos jurídicos, como pues, podría ser la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código de Comercio de 1885 e incluso se aplicaba normativa del Código de Comercio de 1829, o sea, de hace casi 2 siglos, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente el procedimiento se encontraba muy desfasado, había una dispersión normativa enorme, lo cual dificultaba grandemente el conocimiento del derecho concursal y su aplicación en la práctica. Y bueno, pues por eso ha sido el sentir de todos los expertos en derecho concursal la necesidad de que se creara, se produjera una reforma concursal que se ha intentado, se han hecho varios esfuerzos y se han elaborado varios anteproyectos históricos, pero que nunca habían llegado a buen término. Definitivamente ya se ha conseguido con este texto concursal dar una unificación a toda esa materia y se ha creado lo que se ha venido a denominar proceso concursal. El proceso concursal o la normativa concursal es una rama del derecho, una especialización del derecho que va dirigida fundamentalmente a los deudores. Por decirlo de una forma muy simple, va dirigida a los deudores, es decir, a lo que la ley define como una situación de insolvencia. Y a su vez la situación de insolvencia la define como la incapacidad que tiene un deudor, sin establecer distinción entre que sea persona física o sea persona jurídica, o comerciante o no comerciante, que era lo que antes dividía los distintos procesos concursales, que eran la quiebra, la suspensión de pagos, la quita y espera y el concurso de acreedores. Todos esos procedimientos desaparecen, se crea uno único y es independiente, como digo, de que el deudor sea un comerciante o no sea comerciante o su situación de insolvencia pueda ser calificada como de provisional o definitiva. Era lo que antes distribuía los distintos procesos concursales. Ahora todo eso queda unificado en uno y, bueno, por hacerlo corto, básicamente es el derecho que se aplica a las personas que en un momento determinado, a través de una situación de crisis, no pueden atender el pago de sus obligaciones y entonces esto sería todo el texto legal, tanto desde el punto de vista del procedimiento como del derecho material, que regula esa situación de insolvencia, ¿no? Don Fernando, ¿quién tiene la obligación de presentar ese procedimiento? Porque hemos dicho que es un procedimiento dirigido al deudor. Pero Exacto. ¿quién lo presenta, el deudor o el acreedor? Bueno, lo pueden presentar los dos y además es interesante la forma en que me hace la pregunta porque efectivamente es un proceso que va dirigido siempre al deudor. Y la ley lo que establece no es una posición arbitraria por parte del deudor, sino que establece la obligación de presentarse en esa situación de concurso. De tal manera que si no cumple con ese requisito, se pueden derivar una serie de responsabilidades importantes para ese deudor. Es un poco más complicado de lo que lo estoy diciendo, pero en principio podríamos decir que si el deudor que se encuentra en la situación de insolvencia, es decir, que ya ha comenzado a dejar de pagar sus obligaciones. Y no solo eso, porque la ley establece un nuevo supuesto que antes no se contemplaba, que es la situación de insolvencia inminente. Es decir, cuando prevé que en un futuro próximo no va a poder atender el pago de sus obligaciones, le impone la obligación de presentarse en el concurso a los 2 meses de haber conocido esta circunstancia. Pero con una deuda, con muchas deudas impagadas, pues, ¿dónde está el límite? Como ve, puede ocurrir. O sea, si realmente la situación es de insolvencia inminente, el deudor en ese momento todavía no debería dinero. Sin embargo, la ley prevé la posibilidad y la obligatoriedad de presentar el concurso, porque en definitiva el principio inspirador de todo el texto de la ley concursal es el de dar una continuidad, un mantenimiento a las sociedades que se encuentran en crisis. Toda la estructura está pensada básicamente en esa situación. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el legislador? Obligar
al empresario a colocarse en una situación de concurso antes de que su patrimonio se deteriore. Si el deudor no acude a este procedimiento, pues lo normal es que comiencen a fluirle todo tipo de ejecuciones, desde por parte de sus proveedores, de la hacienda pública, de la tesorería, y entonces vería muy deteriorado su patrimonio con los embargos y las ejecuciones singulares que le vienen. Entonces, para evitar eso, es por lo que el legislador impone la obligación de presentar el concurso en un plazo máximo de 2 meses, y por lo tanto, pues puede ocurrir que cuando se solicita el concurso realmente no se haya generado todavía deuda concursal, sí, efectivamente. Quizá puede decirse, don Fernando, que, si no me equivoco, la ley concursal no ha tenido hasta ahora los efectos esperados, dado que el hecho de que las empresas se encuentren en determinada situación para adherirse a esta ley o para tener que hacer uso de ella, las pone en una situación de inferioridad con respecto al mercado, es decir, da una mala imagen de las empresas. Correcto. El hecho de que estén en deuda, y quizás por eso siempre atrasan. Efectivamente, existe una imagen peyorativa de los procesos concursales y viene heredada de la situación de la legislación anterior. Porque lo que sucedía es que antes, cuando una empresa se colocaba en una situación de crisis, no acudía al procedimiento de quiebra, bien sea presentada en la legislación anterior, la podía presentar el propio deudor, en cuyo caso era una quiebra voluntaria, o se la podía presentar unos acreedores, que antes me ha hecho esa pregunta y no se la he respondido, pero ahora encantado lo haré. La podía presentar, como digo, también un acreedor, y entonces nos encontrábamos ante una situación de quiebra necesaria. Cuando eso ocurría, estábamos en esta situación que decimos que el legislador actual no quiere. Es decir, esa empresa, prácticamente todo su patrimonio ya lo tenía bombardeado por un aluvión de ejecuciones, tanto de proveedores como de tesorería, como de la seguridad social. Entonces, claro, eso suponía no solamente que en su montante, en su deuda concursal, estaban los principales, sino que además había sanciones, había recargos, impuestos por parte de la agencia tributaria de la seguridad social. Entonces, eso hacía que incluso el volumen de la deuda aumentara muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante muchísimos años, como digo, estábamos aplicando legislación de 1829, pero digamos que a lo largo de todo el siglo XX, los procedimientos concursales que se han ido instando ha sido precisamente cuando la empresa se encontraba en esa situación tan deteriorada. ¿Qué ocurría? Que era prácticamente ilusorio pensar que un acreedor que se viera inmerso en un procedimiento concursal pensara que podía cobrar siquiera alguna parte de su crédito, porque realmente al final no había nada y prácticamente no había casi ni para pagar los gastos de justicia, ¿no? Entonces tiene muy mala fama no solamente en el tejido industrial, sino también en la banca. Todo el mundo sabía que cuando una persona se colocaba en suspensión de pagos, que normalmente siempre eran insolvencias definitivas y que llevaban al traste a la sociedad, nunca había continuidad, pues los bancos se alarmaban, los proveedores se alarmaban, los bancos cerraban el grifo de la situación crediticia que tenían con esa empresa o con ese deudor, y con los proveedores pues pasaba exactamente lo mismo, dejaban de servir, y entonces, claro, eso suponía indudablemente ya la involución total de la sociedad y su colapso. La empresa prácticamente ya desaparecía. Entonces, esta es la fama que tenemos en este momento con los procesos concursales. Sí. Y de lo que se trata precisamente, yo creo que las labores de comunicación pues son absolutamente necesarias para poner en conocimiento de los empresarios en qué situación se encuentran, es que esta ley pretende evitar esa situación. Esta ley debería de lavar esa mala imagen de los procesos concursales, porque, como ya he indicado desde el principio, de lo que se trata es iniciar el proceso concursal cuando la empresa todavía está en una situación de viabilidad, cuando su patrimonio prácticamente no está alterado, sigue teniendo sus naves, sus locales, sus existencias, todo eso no está agravado, no hay embargos, no hay hipotecas, no hay nada que todavía suponga realmente colocar a esa empresa en peligro. Entonces, esa empresa lo único que necesita es un respiro, porque puede ocurrir sencillamente que una empresa factura, va correctamente, pero de repente se encuentra con un impagado o incluso con un segundo impagado que es incapaz de absorber. Entonces le colocará en una situación que ya le hace previsible que va a dejar de pagar. Porque ahora esa empresa en el momento está impecable. Sí. No le ocurre absolutamente nada. O sea, realmente los bancos y los proveedores no deben de atentar contra esa sociedad, porque esa sociedad está perfecta. Lo único que está pidiendo es un poco de respiro, que lo conseguirá a través del proceso concursal, normalmente por la vía de convenio, para poder pagar ese crédito que le ha impedido atender sus obligaciones. Entonces, lo único que quiere es un respiro, un acuerdo con sus proveedores para esa parte de deuda que no la puede pagar en este momento, pues que se le permita pagar en un plazo que la ley limita a 5 años, incluso permite que se hagan quitas sobre esas cantidades que se deben, que pueden llegar incluso al 50%. Entonces, normalmente, una empresa que se encuentra en esa situación, que todavía no tiene realmente síntomas patológicos de insolvencia, si obtiene el apoyo de sus proveedores o de sus acreedores en general, pues es muy fácil que siga adelante. Pero hay que cogerla en ese momento. El momento quirúrgico es ese. No es nunca
el final. O sea, siempre hay que actuar de una forma preventiva ante una situación de concurso. Eso es lo ideal y lo que la ley quiere, ¿no? Antes de llegar a una situación irremediable. Exacto, porque entonces ya entraríamos en la parte no deseada del proceso. El proceso concursal, yo creo que sería bueno hacer un breve esquema de en qué consiste. El proceso concursal tiene dos fases fundamentales. Hay una primera fase que la ley denomina fase común, que es el momento en que el deudor manifiesta su situación de insolvencia mediante un escrito dirigido al juzgado con abogado y procurador. Hace una justificación de por qué se encuentra en estado de insolvencia. No es necesario probarlo en ese momento, simplemente es justificar esa situación de insolvencia. En el ejemplo de antes, pues podría ser, mire usted, yo me voy a colocar en situación de insolvencia porque he tenido esos 2 impagados que hablábamos, que me suponen la imposibilidad de atender en el futuro o en un futuro próximo mis obligaciones. Sí. Entonces, una vez presentada esa solicitud, el juez, si se reúnen todos los requisitos legales, pues va a dictar un auto declarando el concurso. Y en ese mismo auto, entre otras disposiciones, va a nombrar un administrador concursal. Ese administrador concursal tiene una función muy específica. Fundamentalmente es elaborar un informe. Un informe en que va a valorar la memoria de las causas que han provocado o las causas que ha manifestado el deudor para llegar a la situación. Va a decir si le parecen correctas, ciertas, inciertas, etcétera, etcétera. Va a hacer una breve memoria de cuáles han sido sus actuaciones a lo largo de la elaboración de ese dictamen y va a incorporar 3 documentos fundamentales, que es un inventario de acreedores, un listado de acreedores, un inventario de bienes. Exactamente. Y además va a analizar, como decía antes, la memoria que ha presentado el deudor. Sí. Una vez hecho esto y dejados pasar los plazos para impugnar ese informe que contiene esa lista de acreedores y ese inventario de bienes, pues habríamos acabado con esa primera fase, hecho en un esquema muy sencillo, ¿no? Esa primera fase que se denomina fase común del procedimiento. Una vez hecho esto, existen 2 alternativas. Yo me puedo ir por la vía del convenio o me puedo ir por la vía de la liquidación. Si a esas alturas del procedimiento la empresa que está activa, que no deja de estar activa en ningún momento, se le considera viable. ¿Quién lo valora? Eso lo pueden solicitar, la propuesta de convenio la pueden hacer tanto los acreedores como el propio concursado, el propio deudor concursado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tanto un convenio hecho por el deudor como por cualquier otro acreedor debe de pasar por la elaboración de unas manifestaciones por parte del administrador concursal que digan si le parece correcto el convenio y si se ajusta a lo que la normativa la viabilidad la da el administrador concursal. Entonces, si se prevé hacer pago a los acreedores con la propia actividad de la empresa, habrá que presentar, además del convenio, un plan de viabilidad. O sea, algo que demuestre que realmente la empresa va a contar con los recursos necesarios para atender el pago de sus obligaciones concursales, de los que hayan sido los créditos declarados como concursales. Si todo eso, si se pasa esa fase y se admite la presentación de la propuesta de convenio, pues entonces el juez ya dictará un auto habiendo esta fase de convenio y señalando ya un día para la Junta donde se van a reunir todos los acreedores del concursado, se les va a presentar la propuesta de convenio. Una vez presentada la propuesta de convenio, el deudor ya no puede hacer ninguna modificación ni alteración, pero yo entiendo que sí se pueden hacer, lógicamente, en la Junta de Acreedores en presencia de los acreedores, ¿no? Entonces, ese es el convenio que les va a proponer y donde les va a decir de qué manera piensa satisfacer sus obligaciones de tal manera que a él le permitan dar continuidad a la empresa. Esta es la situación ideal y la que el legislador quiere que se produzca siempre. O sea, la salida del concurso hasta beneficiosa para el concursado. Claro, es beneficiosa para todo el mundo. Es decir, se beneficia al concursado, se benefician los proveedores porque van a haber atendido el pago de sus créditos y se benefician porque sigue una empresa en funcionamiento que va a seguir facturando y que va a seguir generando beneficios no solo a la empresa sino también a sus propios proveedores. Por lo tanto, es la situación ideal. No se van a perder puestos de trabajo o, en todo caso, de producirse daños serán siempre los mínimos, porque es posible que para dar viabilidad a la empresa pues haya que hacer a lo mejor una reestructuración de los puestos de trabajo o haya que cerrar algún centro de trabajo en algún sitio porque resulta que no producía beneficios, en fin, y por lo tanto se van a encajar dentro de los supuestos en los que esa empresa va a ser viable. La otra solución pues es la de liquidación. También la puede pedir el concursado desde el propio inicio del procedimiento. No tiene por qué hacerlo porque se establecen varios plazos a lo largo de la ley en los que lo puede hacer. Entonces la liquidación también la puede pedir el deudor, la puede pedir el juzgado de oficio si ve que no se ha presentado ninguna propuesta de convenio, entonces el juez directamente, si no hay propuesta de convenio, va a abrir la fase de liquidación, o la pueden presentar también, la pueden solicitar los acreedores cuando existe un convenio, pero que los acreedores están viendo que no se está cumpliendo. Entonces pueden presentar un escrito al juzgado desarrollando y justificando los motivos por los que consideran que no se está cumpliendo esa propuesta de convenio que en su día se aprobó, y eso, de ser aceptado por el juez, pues supondría la apertura de la fase de liquidación. Entonces la fase de liquidación pues también tiene una serie de efectos, como es por ejemplo la disolución de la sociedad. No tiene por qué producir de forma automática el cierre de la sociedad, aunque el juez pueda acordar el cierre de todo o parte de los establecimientos mercantiles.
Y finalmente, en la fase de liquidación, pues lo que se va a hacer es, se va a desarrollar un plan de realización de todos los activos de la sociedad para que con su producto se puedan atender los pagos de las deudas que se tienen. Y en todo caso, siempre con una enorme ventaja, y es que el deudor que no se coloque en la situación de concurso, lo que le va a ocurrir es que van a